Siendo miércoles 14 de junio a horas 5:05 de la tarde aproximadamente, damos por inicio esta entrevista semiestructurada eh, que será grabada en audio y video. Pues me es grato presentarme a la licenciada Betsaida Montero. Ella es académica consultora, eh, Administración y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Técnica Nacional Sede Central, Alajuela, Costa Rica. Bueno, con su consentimiento, si está de acuerdo en dar inicio a esta entrevista, quien respaldará la investigación Construcción de Aprendizaje Significativo en modalidad blended en Universidad 2023. Si está de acuerdo, licenciada, diga sí, caso contrario, no estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, maestro Adrián Mateo. En ese sentido, empezamos con la primera pregunta. Según usted, ¿cómo describirías el enfoque constructivista en el contexto del aprendizaje significativo de los estudiantes? Muchas gracias, maestro Adrián. Partiendo de la carrera que represento en la Universidad Técnica Nacional y la carrera de Administración y Gestión de Recursos Humanos, yo hoy tengo 9 años de trabajar en la academia, pues a tiempo completo. Partiendo de ello, creo que mi experiencia profesional previa de 23 años, de alguna manera, me ha permitido ir incorporando en el día a día de los cursos que imparto, voy a decir yo que una serie de actividades, ¿verdad? Concretas que van muy enfocadas hacia el aprendizaje significativo, ¿verdad? Donde los estudiantes, sin lugar a duda, tienen el gran reto, de alguna manera, de ir construyendo, vamos a ver, no solamente sus propuestas, sino ir construyendo, pero ir construyendo o diseñando, en este caso, una serie de propuestas, una serie de proyectos específicamente que, vamos a ver, que parten de qué, no solamente de una serie de instrucciones generales, número uno, ¿verdad? Que son, voy a decir yo, tal vez las líneas de actuación o la línea base que yo como académica claramente establezco, sino que trato en la medida de lo posible que estos estudiantes de alguna manera puedan traerse a la experiencia, a la construcción, ¿verdad? De todas estas actividades de aprendizaje significativo, otros aprendizajes adquiridos en otros cursos en el desarrollo de sus carreras, de su carrera universitaria, ¿verdad? Concretamente, ¿para qué? Para que puedan hacer un diseño o para que puedan trabajar en una propuesta, voy a decir yo, no solamente más elaborada, sino que sume varias cosas que puedan traer, reitero, aprendizajes de cursos anteriores, que además eso les permita tener que explorar, voy a decir yo, otras propuestas, otros escenarios, otras condiciones que vengan y den, puedo decir yo que mayor valor o que den una mayor suma a este diseño o a esta propuesta que claramente están construyendo ya para poder concretar un producto de aprendizaje. Normalmente, vamos a ver, todo lo que trabajo con mis estudiantes, maestro Adrián, desde la perspectiva del enfoque constructivista y específicamente en el contexto de aprendizaje significativo, lo manejo mucho en función de lo que nosotros aquí en Costa Rica llamamos las comunidades de aprendientes, que es lo que normalmente en otros países o en otras universidades llamamos los trabajos en grupo, ¿verdad? Donde se integran 3, 4 estudiantes para desarrollar una actividad, pues de prácticamente es esa misma condición, pero bajo la consigna de comunidades de aprendientes. Ahora bien, para que el enfoque constructivista más lo voy a decir diferente, para que el enfoque constructivista tenga ese impacto en el contexto del aprendizaje significativo, que tal vez lo puedo ampliar un poquito más adelante si tuviéramos el espacio, va a implicar, por lo menos como una variable de éxito, que es como yo en lo personal lo veo, tiene que ver con las horas de acompañamiento que yo como académica tengo. ¿Por qué? Porque los estudiantes comienzan, reitero, traen sus conocimientos de cursos anteriores, también realizan un proceso, voy a decir yo, de buscar
nuevas formas de cómo poder llegar a esa propuesta o poder llegar a ese diseño, y prácticamente lo que hacen, ¿verdad? Es integrar lo aprendido versus todos los conocimientos nuevos que pueden adquirir, y a partir de ahí, ¿verdad? Ya diseñan un proyecto, diseñan una propuesta, etcétera. Entonces, partiendo de ello, o más bien para que el estudiante pueda llegar y desarrollar un buen resultado desde la perspectiva del aprendizaje significativo, por lo menos a mí en lo personal o en lo individual me ha implicado tener que dar acompañamiento. Y ese acompañamiento en la universidad en la que trabajo y específicamente en la carrera pues que represento, es lo que nosotros, digamos, denominamos bajo la figura de la hora estudiante, que es una hora de atención que los estudiantes pues tienen digamos, como una alternativa para poder hacer las consultas que requieren. Hoy por hoy que regresamos a la presencialidad, lo hacemos de forma presencial, pero igual, entre todo lo que el mundo vivió con respecto pues a la pandemia, dichosamente la virtualidad, ¿verdad? Sigue presente y continúa habilitándose los espacios, ¿verdad? En este caso a través de diferentes plataformas. Entonces este proceso también de acompañamiento lo hacemos, por ejemplo, con una aplicación como la que estamos usando ahorita, ¿verdad? Justamente para atender ciertas consultas producto de esa construcción de un producto de aprendizaje que al final pues está basado en un contexto de aprendizaje significativo. Esto es de lo que podría argumentar en este momento. Gracias. Según su experiencia, ¿de qué manera este enfoque constructivista contribuye a la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? Tal vez, maestro, lo comenté hace un ratito. Vamos a ver, creo que, vamos a ver, el enfoque constructivista vamos a ver, tiene un alto impacto, ¿verdad? En la construcción del aprendizaje significativo, porque hoy, de alguna manera, tenemos dos alternativas para darle, vamos a ver, para darle forma a todo este contexto. ¿Y qué quiero decir? Hoy que regresamos a la presencialidad, lo podemos hacer por esa vía. Sin embargo, la virtualidad o los espacios híbridos o bimodales, ¿verdad? Nos permiten, sobre todo, poder incorporar otro tipo de recursos a esto, ¿verdad? No solamente es una conversación que yo pueda tener con el estudiante, digamos, en uno a uno, o mi persona con un grupo de estudiantes, si lo veo desde una perspectiva presencial, o en este caso, si lo hacemos a través de una aplicación donde pues podamos conversar, sino que también, ¿verdad? Hay todo un tema en la construcción, ¿verdad? De ese aprendizaje significativo en el uso de ciertos recursos virtuales, no sé, llámese un video, llámese, voy a decir yo que tal vez una conferencia, llámese tal vez un webinar en el cual tal vez logramos enlazarnos producto de que el tema que se va a desarrollar en ese webinar es atinente, ¿verdad? A los temas que de alguna manera persigue el objeto, en este caso, digamos, de estudio o el diseño de la propuesta que el estudiante requiere hacer. Entonces, al final, digamos que nos permite, voy a decir yo, alcanzar un buen equilibrio en este sentido, ¿verdad? No solamente entre ese contacto uno a uno, ¿verdad? Sino también la incorporación, ¿verdad? De variados recursos virtuales que sin lugar a duda, ¿verdad? Facilita no solamente el enfoque constructivista, claro está, basado en un tema de aprendizaje significativo. Gracias. Como experto al tema, ¿qué entiende usted sobre la conceptualización de motivación en el aprendizaje en modalidad blended? Yo creo que en ese sentido, y tal vez parto de mi experiencia personal, creo que nosotros los académicos nos tiene que gustar la tecnología, nos tiene que llamar la atención la tecnología. Si nos regresamos, voy a decir yo que a principios del 2020, cuando iniciamos el tema de la pandemia específicamente, e incluso para ello hicimos nosotros una investigación a nivel de nuestra carrera, qué fue lo que ocurrió tanto en el sector público y privado, y hablo en el contexto Costa Rica, ¿verdad? Muchas compañías claramente pasar de un día para otro, o más bien que los puestos de trabajo de muchos ocupantes de cargo pasaran de un lugar
a otro y que ese otro lugar fuera justamente, digamos, los domicilios de los trabajadores, fue un tema relativamente sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya las organizaciones estaban preparadas para eso. Ahora bien, hubo muchas organizaciones y en el caso nuestro no es la excepción, en el caso del sector, digamos, público particularmente, esta transición, al igual, se dio de forma inmediata. Sin embargo, algunos sufrimos un poquito más. ¿Por qué? Porque no existían, voy a decir yo, toda la infraestructura tecnológica que le pudiera dar soporte a eso. Eso hizo que, desde la perspectiva de la academia, de que muchos académicos prácticamente lo que hacíamos era, voy a decir yo, eh, alimentar una plataforma interna a nivel de universidad. La interacción con muchos estudiantes fue prácticamente nula, casi que se convirtió en un aprendizaje a distancia en ese sentido, versus otros que aunque tal vez nos daba temor la tecnología, quisimos dar ese paso, y ese paso en cuanto a explorar, ¿verdad? Qué aplicaciones, etcétera, podríamos utilizar, ¿verdad? No solamente para desarrollar los espacios sincrónicos que en ese momento se nos demandaba, ¿verdad? Producto de la pandemia, sino que incluso de forma sincrónica la tecnología tuviera como tal ese protagonismo. Sin lugar a dudas, reitero, o sea, para que yo como académico genere una motivación, ¿verdad? En el aprendizaje bajo modalidad blended y demás, tenemos que ser, voy a ser usuarios de la tecnología. Y esto no quiere decir que tengamos que ser expertos, porque si hay algo interesante que nos da la academia, es que muchas veces vamos a contar con aprendientes o estudiantes que muchas veces, ¿verdad? Van incluso un poquito más adelante que nosotros mismos en la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O por lo menos es en lo que yo personalmente hago. Claramente los invito a que tengan una participación más activa en ciertos espacios. ¿Para qué? Para que no solamente me enseñen a mí, sino que también se le pueda enseñar a otros estudiantes que tal vez no tienen esa habilidad tecnológica como tal. Entonces, es la manera, pues por lo menos como yo lo he venido trabajando, y siempre cuando trabajo temas a nivel de academia donde la tecnología está en medio, siempre le digo a los estudiantes que hay personas que incluso podríamos tener un poquito más de edad, que es mi caso personal, ¿verdad? Y que aún así nos animamos y nos esforzamos por tratar de aprender e intentar, ¿verdad? Y creo yo que el tema de tecnología, pues por lo menos para las generaciones más jóvenes y demás, pues es algo que les fluye fácilmente. Entonces, sin lugar a duda, la incorporación de la tecnología en el aprendizaje es básico, ¿verdad? Y más, digamos, en el tema que nos compete esta tarde como tema de investigación. Según su experiencia, ¿de qué manera la motivación en el aprendizaje contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Creo que tal vez va a sonar un poquito redundante y tiene que ver tal vez con lo que indicaba digamos, en la pregunta anterior. O sea, si yo soy usuaria de la tecnología, claramente a través de una demostración que yo haga a un estudiante o a un grupo de estudiantes, va a ser mucho más sencillo facilitar la construcción del aprendizaje significativo. O sea, eso es básico. Porque yo creo que aquí no solamente implica que yo le diga a un estudiante, mire, es que tienes que usar tal aplicación o esto lo puedes hacer en esta aplicación, etcétera, sino también muchas veces es importante darle visibilidad a que yo como académico o como instructor, de alguna manera sé, ¿verdad? Voy a decir yo cómo trabajan voy a decir yo tal vez las aplicaciones, los programas, etcétera, ¿verdad? Todas las plataformas que en este caso pues estemos utilizando para un tema específico. Entonces creo que hacer demostraciones breves sobre el uso, reitero, de ciertas aplicaciones y demás, pues sin lugar a duda, no solamente genera la motivación en el aprendizaje, número uno, número dos, facilita la construcción. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues uno tiene la posibilidad de poder decir a los estudiantes, mire, es que con esta aplicación podemos podemos hacer esto otro, esto lo podemos ligar o trasladar a esta plataforma, etcétera. Y de ahí justamente darle visibilidad al manejo, ¿verdad? De estos temas y demás, pues tiene mayor valor para los estudiantes y yo creo que también
genera de alguna manera ese compromiso en dar ese paso, ¿verdad? Para poder generar un producto de aprendizaje, voy a decir yo, de mayor valor desde la perspectiva de ese aprendizaje significativo, y pues claramente para ellos es un aprendizaje que yo en lo personal el aprendizaje significativo lo denomino más como un aprendizaje para la vida, ¿verdad? Y creo yo que se logra ese objetivo porque se aprende haciendo, es lo que quiero decir, ¿verdad? En ese sentido. Y por lo menos en la universidad para la cual trabajo, que es la Universidad Técnica Nacional, pues esa es una regla que nosotros como académicos tenemos que propiciar en cada una, voy a decir yo, de las actividades, cursos que tengamos a cargo y demás. Según su experiencia, conceptualizar sobre la teoría de cognición situada relacionada con el aprendizaje significativo en modalidad blended. Maestro Adrián, esa pregunta lamentablemente no tengo elementos digamos, para poderle compartir. Tendría más como que ubicarme en el tema, digamos, de la definición y contextualizar partiendo de la investigación que está haciendo. Me parece que no tengo, voy a decir yo, los elementos básicos para poder dar respuesta, digamos, a esta pregunta, y sobre todo porque la teoría de cognición como tal yo no la he trabajado al día de hoy en ninguno de los cursos que imparto en la universidad, lamentablemente. Según su experiencia, ¿de qué manera la teoría de cognición situada contribuye a la construcción del aprendizaje significativo en modalidad blended? Como le indicaba maestro Adrián, de acuerdo a la pregunta anterior, la teoría de la cognición no la he trabajado, entonces no puedo hacer referencia a esta teoría partiendo de experiencias porque al día de hoy no la he trabajado en ninguno de mis cursos, en ninguno de mis proyectos y ninguna, digamos, de las actividades que he desarrollado que buscan un contexto de aprendizaje significativo, lamentablemente. No puedo responder esa pregunta. Ok, gracias. ¿Cómo crees que las plataformas virtuales pueden contribuir a la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? Contribuyen muchísimo. Ahora bien, eso va a depender también de la agilidad que tenga en este caso el encargado de la plataforma, el académico de la plataforma, en que no solamente tenga el manejo de la plataforma como tal, sino que de alguna manera logre determinar cuáles son esos elementos que más llaman la atención de los estudiantes, ¿verdad? En su proceso de aprendizaje. Eso es muy importante porque, vamos a ver, creo yo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Un poco de cuáles son los gustos y preferencias, cuáles son, digamos, los medios a través de los cuales a los estudiantes, digamos, de esas generaciones con quienes estamos y que están hoy en nuestras universidades, ¿verdad? De prácticamente más les gusta, más dominan, etcétera, ¿verdad? Creo que hay que entender muy bien el perfil, digamos, del estudiante en ese sentido, reitero, sobre todo por la fascinación y la agilidad que tiene en el manejo de tecnologías como tal. Si yo entiendo muy bien ese gusto y esa preferencia, que tal vez como lo puedo señalar, me es muchísimo más fácil en el momento que yo tengo acceso a plataformas virtuales, reitero, poder dar un manejo desde la perspectiva de hacer diseños, voy a decir yo tal vez más llamativos, más ágiles, que tengan herramientas o recursos, vamos a ver, muy, digamos, como más intuitivos, que de alguna manera, reitero, estén muy asociados, ¿verdad?, a los gustos y preferencias que tienen los estudiantes. Sin lugar a duda, pues hay que tener manejo de las plataformas, ¿verdad? Número uno. Y número dos, darle esa versatilidad, digamos, a la plataforma, creo yo que favorece para que los estudiantes que también tienen que interactuar en esas plataformas, de alguna manera quieran sacar mejor provecho, ¿verdad?, de todos los recursos y aplicaciones que la plataforma virtual claramente pues provee. Y reitero, esto tiene que ver mucho también con diseño, diseño de instrucción, etcétera, ¿verdad? Y creo que también eso es uno de los desafíos que nosotros en la academia o como académicos tenemos. No nos podemos quedar con el curso básico de lo que es una plataforma virtual,
claramente hay que seguir explorando, claramente hay que seguir preparándose, ¿verdad? Justamente para poderle dar mayor variedad y favorecer la construcción de aprendizaje significativo de los estudiantes bajo esta modalidad. Gracias. ¿Qué Con mucho gusto. características consideras que son fundamentales en una plataforma virtual para promover un aprendizaje significativo? Nosotros en mi universidad trabajamos con digamos, con la plataforma virtual de Moodle, ¿verdad? Que asumo yo que se trabaja pues mucho a nivel de las universidades en América pues y demás. Tenemos todo un área de tecnología educativa que constantemente, como lo mencionaba en la pregunta anterior, están trabajando en espacios de training para los académicos y demás, y constantemente están creando, voy a decir yo, ciertos recursos adicionales que nos permiten a nosotros como académicos darle esa variedad, ¿verdad? Al Moodle como tal, ¿verdad? Yo en lo personal lo trabajo muchísimo y a mí me ha funcionado bastante bien, porque ya los estudiantes comienzan a hacer ciertas asociaciones, ¿verdad? Por ejemplo, profesora Betsaida, tal icono prácticamente siempre nos va a enfocar en el tema de ciertas actividades, tal icono siempre nos señala que son alertas que ponemos, digamos, en el desarrollo, digamos, del curso para ciertos entregables, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo decía hace un ratito, ¿verdad? Darle esa variedad, en este caso, pues, a la plataforma virtual es muy importante, sobre todo para las generaciones, voy a decir yo, más jóvenes, porque son estrictamente virtuales. Tal vez las generaciones de estudiantes que ya tienen, puedo decir yo, más de 35 años, ¿verdad? Tal vez toda esa variación que una pueda hacer, tal vez va un poco más despacio en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, pues el tema de la adaptabilidad tecnológica hoy por hoy es una exigencia que tenemos pues todos los profesionales a nivel, digamos, de mercado, a nivel de industria. Entonces, pues creo yo que poco a poco van desarrollando esas habilidades, voy a decir yo, tecnológicas, o van adquiriendo un mejor desempeño tecnológico, ¿verdad? Para poder sacarle un mejor provecho a las plataformas virtuales. Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de recursos multimedia como videos, imágenes y presentaciones en la construcción de un aprendizaje significativo? Yo personalmente, maestro Adrián, lo utilizo mucho, ¿verdad? Ahora bien, soy muy selectiva de los recursos que voy a utilizar, sobre todo pensando en los objetivos que en este caso la clase que vaya, digamos, a impartir busque. ¿Qué quiero decir con esto? Y cuando digo yo que soy un poquito más selectiva, claramente busco, voy a decir yo, recursos multimedia de referentes en los temas que me interesan. Eh, no quiero hacerle propaganda a nadie, ¿verdad? Pero el formato TEDx es un formato que a mí en lo personal me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque son prácticamente, voy a decir yo, intervenciones, videos sobre temas de 10, 11, 12 minutos y no tengo un estudiante tal vez viendo un video una hora, hora 30, ¿verdad? Cuando tal vez en un recurso de 10, 15 minutos prácticamente tengo la esencia de lo que ando buscando, y eso sin lugar a dudas me da la posibilidad de poder tener más opción de tiempo para poder generar espacios más reflexivos, ¿verdad? En el desarrollo, digamos, de una clase o de un espacio de intercambio con estudiantes. Y esto lo hago tanto para espacios presenciales como espacios virtuales. Cualquiera de los dos que sean, funcionan bastante bien. Soy una persona que por mi personalidad hablo muchísimo. Entonces, yo por lo menos en mi estilo personal, sí procuro siempre tener lo que yo llamo apoyos conceptuales, pues una presentación, tener un video, tener imágenes, manejar algunas otras, voy a decir yo, utilizar otras aplicaciones, ¿verdad? Que de alguna manera me permita favorecer el aprendizaje significativo. Entonces, creo que los recursos multimedia son básicos, ¿verdad? Ya sea porque estemos en un espacio presencial o en este caso, pues en un espacio sincrónico bimodal.
Así es. Gracias. Con ¿Qué mucho tipos de recursos multimedia consideras más efectivos para facilitar la comprensión y retención de información en el proceso de aprendizaje? Videos, maestro Adrián, o sea, creo yo que es lo más, vamos a ver, es tal vez lo más sencillo, vamos a ver, es lo más sencillo desde la perspectiva de lograr facilitar la comprensión y retención. Ahora bien, para mí el desafío está encontrar, puedo decir yo, ese video, ¿verdad? Que me interesa para un tema, digamos, concreto en un espacio de aprendizaje, que en lo personal me ocupa muchísimo tiempo, ¿verdad? Poder encontrar y que de hecho, pues yo creo que a todos los académicos nos va pasando cosas o nos ocurre eso, vamos creando, digamos, como nuestras propias bibliotecas y demás para ir desarrollando ciertos temas, pero con la velocidad que va la tecnología, etcétera, pues de ahí se vuelven insuficientes, es lo que quiero decir, ¿verdad? En ese sentido, pero creo que el video a mí en lo personal me funciona mucho y reitero, un video pequeño, de 10, 12, 15 minutos, 20 minutos a lo máximo, ¿verdad? Porque sí, para mí es muy importante, bajo todo este enfoque de aprendizaje significativo, tener un espacio para la reflexión. Eso es básico, ¿verdad? Porque si no, el video termina siendo lo mismo de siempre. Y para que se enlace con el aprendizaje significativo, que al final es el objetivo, pues que ando buscando, o uno de los objetivos, digamos, de esta conversación, de claramente tenemos que contextualizar, ¿verdad? Lo que ese recurso multimedia, pues, anda buscando en función, puedo decir yo, de la carrera en la que estoy, del curso técnico que estoy impartiendo, o en este caso, pues, del objetivo que andamos persiguiendo como parte del proceso de aprendizaje como un todo. Ok, gracias. ¿Cómo crees que las herramientas de colaboración en línea pueden fomentar la construcción de aprendizaje significativo en modalidad blended? Eh, para mí es fabuloso, voy a decir yo, las herramientas de colaboración en línea, ¿verdad? No solamente porque creo yo que las herramientas de colaboración, vamos a ver, nos permiten tener mucha flexibilidad, número uno. Cada quien tiene acceso a una, digamos, a una herramienta o a las herramientas colaborativas que en este caso una comunidad, un grupo de estudiantes determine, y al final cada quien tiene la posibilidad, digamos, de administrar su tiempo, ¿verdad? Sí, fundamental para que las herramientas de colaboración en línea funcionen, las reglas del juego tienen que estar claras, ¿verdad? Porque no es un tema de que si vamos a desarrollar este proyecto de forma colaborativa en línea, tenemos 7 días para desarrollarlo, pero de ahí resulta que Betsaida, que es una integrante del grupo, vino a hacer su aporte una hora antes de que prácticamente cerrara la actividad. Entonces, de ahí se pierde digamos, el objetivo de lo que se busca, ¿verdad? La herramienta de colaboración en línea, reitero, tienen que tener muy claras las reglas del juego, ¿verdad? Número uno. Número dos, yo creo que va generando una competencia sana entre los integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque conforme van incorporando información, prácticamente de forma automática vas construyendo, ¿verdad? No solamente el aprendizaje, sino que vas también generando una experiencia de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque partiendo, digamos, de experiencias anteriores, que es lo que dicen los estudiantes, uy, qué interesante, es que cuando el compañero Arturo colocó tal información, ese dato yo no lo tenía presente o ese dato yo no lo conocía también. Y claro, cuando él lo colocó y demás, claramente yo lo pude unir con lo que yo venía desarrollando. Entonces, el tener este tipo de conversaciones, ¿verdad? Producto de herramientas de colaboración en línea, la verdad, son fabulosas. Y es lo que hoy por hoy, incluso a nivel de la industria, a nivel de las compañías, es la manera como los equipos de trabajo, los equipos de alto desempeño, pues están alcanzando resultados y cómo la colaboración hoy por hoy se ha convertido en una competencia fundamental, ¿verdad? En el quehacer de las organizaciones, que hasta el punto se ha vuelto parte de su cultura organizacional. Okay. ¿Puedes mencionar ejemplos específicos de herramientas de colaboración en línea que consideres especialmente útiles para promover la construcción de aprendizaje significativo y por qué la consideras así?
Vamos a ver, voy a hacer referencia tal vez a una que casi todos conocemos porque es la posibilidad que tenemos, voy a decir yo desde una perspectiva de inclusión, porque es la herramienta con la cual todos mis estudiantes tienen acceso. Porque en la universidad para la que yo trabajo, pues de todos tenemos una cuenta, digamos, de correo electrónico, ¿verdad? Y pues esa condición, ¿verdad? Nos da la posibilidad de manejar voy a decir yo, hay un par de programas que nos dan, digamos que dos posibilidades. Unas es, voy a decir yo que toda la suite, digamos en este caso de Gmail, ¿verdad? Y toda la suite de Microsoft, ¿verdad? Entonces, estos, sin querer hacerle publicidad, digamos, a ninguna de las dos, digamos, de las dos marcas o estas compañías tecnológicas, etcétera, ¿verdad? Que están detrás de ello, pues es sobre todo, digamos, donde digamos, he venido trabajando con los estudiantes desde el 2020, ¿verdad? Que prácticamente se vino a impulsar el tema digamos, de la virtualidad. Ya es algo que, maestro Adrián, digamos, cada estudiante o si lo hacen en documentos colaborativos, reitero, bajo la suite de Microsoft, o en documentos colaborativos a través de la suite de Gmail. En eso hay mucha libertad. Número uno. Y luego, número dos, también algunos espacios que he venido trabajando también con estudiantes. No soy tan buena utilizando las aplicaciones, pero hemos ido aprendiendo que tienen que ver con herramientas de colaboración, pero muy enfocadas hacia el tema de innovación y creatividad, ¿verdad? Para mencionarle una con la que estuve trabajando la semana pasada en un proyecto en el que estaba, por ejemplo, Miro, si no lo recuerdo, que se llama la aplicación, y son aplicaciones, digamos, de esta línea, ¿verdad? Que prácticamente son aplicaciones en línea que te permite en tiempos relativamente cortos desarrollar, puedo decir yo, espacios, digamos, de creatividad y realmente se alcanzan resultados muy interesantes, ¿verdad? A partir de un guión que se establezca, ¿verdad? De una guía de preguntas que se establezca, etcétera, pues se tienen resultados ahí interesantes. Por lo general, digamos que eso es lo que, por lo menos para la academia, pues he venido trabajando pues hasta la fecha. Claramente hay otras aplicaciones y demás que claramente son pagas y en ese sentido nuestros presupuestos son limitados y excepto que sea una aplicación absolutamente gratis, y claramente la podemos utilizar en estos ambientes, digamos, o espacios colaborativos como tal, que es un poquito tal vez lo que podría tal vez argumentar para esta pregunta. Eh, ¿Cómo crees que las herramientas de colaboración en línea pueden mejorar la interacción y participación de los estudiantes en el proceso de construcción de aprendizaje significativo? Creo, maestro Adrián, que sin lugar a duda mejora la interacción y participación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, porque unos con respecto a otros se van enseñando, van de alguna manera haciendo transferencia de lo que van aprendiendo, ¿verdad? Producto de que algunos son muchísimo más curiosos, digamos que algunos son más traviesos, es como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, muchas veces, ¿verdad? No solamente porque tal vez recibieron un curso de capacitación, por ejemplo, para manejar mucho mejor una herramienta de colaboración. Entonces, quienes tienen esa posibilidad, lo que hacen es una transferencia de ese aprendizaje a otros compañeros, digamos, de su equipo de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, también, dependiendo si en estas herramientas de colaboración, reitero, hay un estudiante que yo puedo identificar que tiene un muy buen manejo, yo por lo general lo invito dentro del espacio de clase presencial o en este caso virtual para que haga una demostración de ciertos tips, ¿verdad? De ciertas prácticas que de alguna manera los que sabemos menos podamos aprender. Y eso a los estudiantes les gusta muchísimo, ¿verdad? En ese sentido. Y estas prácticas que le estoy pues compartiendo, ¿verdad? Sin lugar a duda,
tiene un impacto súper poderoso en esa interacción y participación de los estudiantes, porque incluso lo reconocen. Es como que yo diga es como que en este momento usted y yo estemos en una conversación con una persona más y que digamos yo esté mostrando algo y que alguien me diga, Betsaida, muchas gracias, qué bonita la presentación, todos los efectos, los recursos que utilizó, cómo trajo esto para acá y esto para allá, y que yo haga el siguiente comentario. Muchísimas gracias, sin embargo, los méritos no son míos, los méritos son de Adrián porque Adrián fue mi coach, ¿verdad? Adrián de alguna manera fue mi entrenador, Adrián fue la persona que de alguna manera me fue enseñando o me fue mostrando todo lo que yo sé hasta este momento. Entonces, las herramientas de colaboración, cuando se le saca el mejor provecho y se disfrutan muchísimo más cuando las compartimos, es lo que quiero decir. Lo que usted sabe lo pone a mi disposición y lo que yo sé lo pongo a disposición suya, y eso tiene un efecto súper poderoso en esa interacción y en esa participación de los estudiantes. Sí, gracias. ¿Puedes mencionar ejemplos de herramientas de colaboración en línea que consideres efectivas para promover el aprendizaje significativo y cómo crees que impactan en la construcción del conocimiento? Tal vez lo mencionaba hace un ratito. Normalmente, voy a decir yo, tal vez de lo que más usan los estudiantes, reitero, por un tema de la posibilidad que a través de la academia, digamos, nos puede dar, son los documentos colaborativos a través de OneDrive, ¿verdad? Para la suite de Microsoft, o en este caso, digamos, de Drive, con cada una, digamos, de sus posibilidades para la suite, digamos, de Gmail, en ese sentido. Eh, no yo como trabajo en una carrera de administración y gestión de recursos humanos, ¿verdad? Nos funciona muy bien los documentos, voy a decir yo, colaborativos, que responden, por ejemplo, un tema de una hoja de cálculo, ¿verdad? O crear documentos en este caso. Eso nos funciona muy, pero muy bien, no solamente desde la perspectiva de las actividades, vamos a ver, que buscan un aprendizaje significativo, número uno, sino también incluso para la elaboración de proyectos, ¿verdad? Porque también estas herramientas de colaboración que le menciono no son ajenas, ¿verdad?, al sector socioproductivo, porque así es como también a nivel, digamos, de las empresas también manejan ese tipo de aplicaciones, ¿verdad?, en ese particular. Entonces, prácticamente eso es, maestro Adrián, lo que utilizamos. ¿Y por qué favorece la construcción del conocimiento? Porque al final el estudiante tiene que generar un producto de aprendizaje. No es elegir una herramienta de colaboración solamente por elegirla para ver en qué nos entretenemos, sino es elegir una herramienta de colaboración que me permita ir dándole forma a una actividad, darle forma a una asignación o a un proyecto que al final va a tener, reitero, o va a generar un producto de aprendizaje. Y claramente ese producto de aprendizaje no solamente tiene que cumplir con una serie, voy a decir yo, de líneas o de condiciones producto de los objetivos que persigue la actividad como tal, sino que también esos objetivos que persigue la actividad están muy ligados a que el producto de aprendizaje sea, voy a decir yo, un producto basado en un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque tratamos de que ese producto final sea lo más cercano a una realidad de empresa. Entonces, creo que manejamos muchas aristas en ese particular. Por eso el aprendizaje significativo, por lo menos en mi carrera, es de alto impacto, porque tratamos que las actividades de aprendizaje significativo, y ojalá formuladas en herramientas de colaboración, traten de acercarse lo más que se pueda a un contexto real empresa, en ese sentido, que sería lo que podría tal vez argumentar en esta pregunta. Gracias. Con gusto. ¿Cuál es tu enfoque preferido al seleccionar y aplicar técnicas de enseñanza para fomentar el aprendizaje significativo en tus estudiantes? Maestro Adrián, por un tema, voy a decir yo, de preferencia, soy muy flexible, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Yo a los estudiantes
estudiantes les doy posibilidades, si me explico, vamos a ver, eh, de que pueden utilizar ciertos recursos, de que pueden utilizar ciertas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Ahora bien, soy muy flexible, ¿por qué? Porque si un estudiante viene a mí y me dice, mire, Betsaida, esto que usted está buscando o persiguiendo a partir de los objetivos de aprendizaje que están basados en estas líneas, en estas técnicas y demás, ¿qué pasa si yo lo puedo variar bajo estos otros argumentos que implique, por ejemplo, otras herramientas, ¿verdad? En ese sentido, un producto de aprendizaje tal vez diferenciado, no tal vez con la expectativa que yo personalmente quisiera, porque tal vez esas herramientas que va a incorporar o ese producto final, ¿verdad? Ese producto de aprendizaje final que tal vez en mi intención inicial yo quisiera, tal vez tiene que tener algunas variaciones porque está respondiendo a una necesidad de un contexto real en ese sentido. Cuando eso ocurre, reitero, yo soy muy, pero muy flexible. ¿Y qué quiero decir? Incluso hago ajustes. En este caso, voy a decir yo, a las actividades, a ciertos proyectos, ¿verdad? Etcétera, que vamos a ver que se comparte con los estudiantes, por ejemplo, desde el día 1, en este caso del cuatrimestre. Nosotros como universidad estamos por cuatrimestres, entonces desde la semana 1 prácticamente se les da todas estas líneas de actuación, en este caso a los estudiantes. Entonces, yo reitero, para parafrasear, soy muy flexible, aunque yo establezco una línea base, si me explico, a partir de las técnicas, a partir de las herramientas, porque busco ciertos objetivos en el aprendizaje significativo, soy muy flexible de que el estudiante pueda llegar al producto final variando alguna de estas condiciones, porque incluso puede traer nuevas formas, ¿verdad?, de hacer las cosas, y ante eso, y ante esa variedad, diría yo, me llama mucho la atención, y creo que soy flexible porque también me gusta mucho experimentar, ¿verdad? En ese sentido. Y eso me da la posibilidad de valorar un escenario adicional que tal vez yo no tenía, voy a decir yo, dentro de mi marco de actuación, es lo que quiero decir. Entonces, en ese sentido, creo que es la flexibilidad número 1. Gracias. Con mucho gusto. ¿Puedes compartir alguna experiencia en la que hayas utilizado una técnica de enseñanza específica y hayas observado cómo promovió el pensamiento reflexivo y la construcción de conocimiento en tus estudiantes? Y maestro Adrián, de esas, tengo un montón. Vamos a ver, particularmente este cuatrimestre en el que estoy, por una cuestión, decimos en Costa Rica, circunstancial, estoy dando un curso que también lo impartí el cuatrimestre pasado. Ese curso que impartí el cuatrimestre pasado y que ahorita lo doy, lo di en una oportunidad en el 2014. El 2014 prácticamente era mi primer año de estar en la universidad. Yo creo, ya tengo 9 acumulados, entonces yo creo que ya va teniendo un mejor manejo, ¿verdad? No solamente de lo que es la academia, de todo lo que tiene que ver con tema de enseñanza, aprendizaje, etcétera. En este curso me di a la tarea de diseñar una actividad que tuviera un alto impacto en los estudiantes, y aunque no lo andaba buscando, déjeme decirle, porque tal vez no, vamos a ver, todo el tema de la construcción del aprendizaje claramente estaba focalizado, número 1. Número 2, sin lugar a duda, yo tenía un interés básico en generar una experiencia de aprendizaje significativo, digamos que número 2 esa, pero el pensamiento reflexivo, tal vez al principio como tal, no lo llamé así, sino más bien en los inicios la dimensión que yo decía, que quiero ver qué pasa, o sea, voy a experimentar y voy a probar a ver qué pasa. Claramente yo, voy a decir, yo escribo toda la actividad, digamos que en este caso los estudiantes necesitaban o requerían hacer, ¿verdad? Con todas las reglas del juego claras,
etcétera. Ahora bien, implicó que esta actividad tuviera dos elementos, voy a decir yo, vamos a ver, un elemento que por lo general siempre está y un segundo elemento completamente nuevo. El elemento que siempre está, cuando nosotros diseñamos ciertas actividades o proyectos con los estudiantes, eso implica que tengan que ir a una empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la empresa habilite un espacio, voy a decir yo, de práctica para llevar a cabo el proyecto, etcétera. Esa condición, digamos, se contempló y estaba presente. Pero además de eso, yo contemplé, reitero, en un tema de experimentar, que incorporaran lo que llamamos en el proyecto un coach, ¿verdad? Un coach que tenía que ser, yo estoy en una carrera 100% de recursos humanos, entonces tenía que ser un coach que era un profesional en recursos humanos que por lo menos tuviera de 6 a 8 años de experiencia, que ya tuviera una trayectoria interesante en términos del mercado laboral. Al principio a los estudiantes creo que les generó no solamente asombro, sino temor, porque no sabían tal vez cómo poder accesar a estos profesionales. En fin, los buscaron, los encontraron y demás. Se desarrolla pues toda la actividad de aprendizaje significativo durante 12 semanas de 14 semanas del cuatrimestre. Por lo general, cuando se hacen los cierres, digamos, de estos procesos, a mí en lo personal me agrada muchísimo abrir siempre un espacio con los estudiantes que yo personalmente le llamo las lecciones aprendidas. Y cuando hablo de lecciones aprendidas, concretamente me refiero a cosas que nos salieron muy bien o a cosas que nos salieron muy mal, ¿verdad? Y creo yo que este espacio de lecciones aprendidas, por lo menos para esta actividad concreta, en este curso, maestro Adrián, fue un espacio de mucha reflexión desde la perspectiva que los estudiantes se dieron cuenta de cómo ya prácticamente tienen 4 años de estar en la universidad llevando diferentes cursos, de cómo la teoría se lleva a la práctica en la realidad de los departamentos de recursos humanos, como un profesional completamente ajeno a esa organización, pero con mayor experiencia, puede venir y darles acompañamiento para poder enriquecer, ¿verdad? Voy a decir yo, todas estas experiencias de aprendizaje significativo, ¿verdad? Y fue realmente, voy a decir yo, de mucho valor que los estudiantes reconocieran eso y que pudieran señalar concretamente eso. Tengo muchos testimonios, ¿verdad?, de los estudiantes expresando esto que resumo de una manera breve porque mi intención es justamente escribir sobre esto, ¿verdad? Porque lo que los estudiantes decían al principio, todo era sumamente abstracto, no lo entendíamos, ¿verdad? No lográbamos hacer la conexión entre todo lo que hemos venido viviendo prácticamente en 4 años de academia versus llevarnos toda esa información, ponerlo a disposición de un departamento de recursos humanos, hacer un diagnóstico y con los resultados de ese diagnóstico generar toda una propuesta de planificación para ese departamento de recursos humanos, donde además tenían un tercero involucrado que era un coach completamente ajeno a la organización, ¿verdad? E incluso con experiencia en otro tipo de industria. Y pues tal vez como para resumir, que era lo que los estudiantes decían, al principio no entendíamos porque era extremadamente abstracto lo que de alguna manera la actividad pretendía, pero conforme fuimos desarrollando cada una de las fases, no solamente eso nos permitió ir haciendo las conexiones, sino como el punto de vista de un profesional con mayor experiencia, ¿verdad?, puede enriquecer desde una perspectiva de generar valor, ¿verdad? Que para efectos nuestros, reitero, se convertía en un producto de aprendizaje, pero para la empresa que daba la posibilidad de que pudieran desarrollar el proyecto, los estudiantes les entregaran una propuesta de planificación para un proceso de recursos humanos donde prácticamente les daban a la empresa o al departamento de recursos humanos toda la línea de actuación. Sí, voy a decir yo,
de mucho trabajo, de mucho acompañamiento, de muchas horas invertidas, ¿verdad? Vamos a ver, en que esta experiencia o más bien para que esa actividad de aprendizaje significativo lograra el objetivo. Como le comentaba, fue una experiencia nueva para este curso el cuatrimestre pasado. Fue de mucha satisfacción, reitero, sobre todo por este espacio reflexivo que se generó al final. Reitero que yo denomino lecciones aprendidas y pues producto de eso estoy replicando nuevamente la actividad para este cuatrimestre, ¿verdad? Con otros estudiantes, con otras empresas, porque creo yo que ha sido muy positivo. Tal vez para argumentar la pregunta que me hacía maestro Adrián. Gracias. ¿Cómo defines el concepto de aprendizaje reflexivo y cómo crees que puede contribuir a la construcción de un aprendizaje significativo? Creo que es muy simple. Vamos a ver, cuando una actividad que usted y yo como académicos tengamos en nuestras cabezas, la bajemos, o sea, la podamos bajar, y cuando yo digo bajar es que la podamos escribir y documentar, que los estudiantes de alguna manera logren conectarse con esa actividad de aprendizaje significativo. Cuando el estudiante se conecta con la actividad, maestro Adrián, tenga la certeza que se va a generar un aprendizaje reflexivo. ¿Por qué? Porque el estudiante se involucra en el 100% de todo el proceso, ¿verdad? Partiendo, digamos, de lo que yo he venido haciendo en los últimos 5 o 6 años. Tal vez es la manera como lo puedo resumir. Si el estudiante se engancha con esa actividad de aprendizaje significativo, y en mi caso individual, cuando yo diseño una actividad de aprendizaje significativo, es una actividad que está, reitero, diseñada para que la lleven a cabo en un contexto real. Cuando hablo de un contexto real, es en una empresa, es un departamento, es en un equipo en un equipo de recursos humanos, en un departamento de recursos humanos. Creo yo que es importante señalar que yo considero ese ingrediente, que para mí es básico, porque trato que las actividades de aprendizaje significativo, reitero, estén contextualizadas en un ambiente real, ¿verdad? En ese particular, digamos, teniendo cuidado de que esa condición siempre esté presente. En el diseño de la actividad, que yo me pueda garantizar que los estudiantes se enganchen con esa actividad, se conecten con esa actividad, por las experiencias que yo he acumulado al día de hoy, porque me gusta trabajar prácticamente todos mis cursos, actividades de aprendizajes significativo y demás, le aseguro que el espacio reflexivo casi que va a fluir sin pedirlo o sin proponerlo. Creo que es como, por lo menos aquí en Costa Rica, hablamos mucho de hacer esa catarsis, ¿verdad? Que justamente voy a decir yo, dan espacios de este tipo, ¿verdad? No solamente para nosotros como académicos, sino para el estudiante mismo. Y tal vez para agregar un último elemento, y no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los estudiantes con quienes he compartido, es que al principio no entendíamos, al principio sufrimos mucho, pero al llegar al final del proceso logramos entender la relevancia que esto tenía para la universidad de la vida. Entonces ya nos va a ser muchísimo más sencillo en toda esta experimentación de asumir retos en actividades de aprendizaje significativo, ¿verdad? Que todo lo que hemos venido haciendo tiene un mayor valor para el estudiante, porque sienten que lo están, vamos a ver, que no solamente lo están poniendo en práctica, sino que los está preparando para la universidad de la vida. Y el simple hecho de tener, voy a decir yo, esta sensación o esta predisposición, sin lugar a duda, hace que fluya casi en automático el aprendizaje reflexivo, ¿verdad? De toda esta experiencia que van construyendo. Gracias. Con mucho gusto.
¿Puedes compartir una experiencia personal en la que hayas utilizado el aprendizaje reflexivo como estrategia para fomentar la comprensión profunda y la aplicación del conocimiento por parte de los estudiantes? Tal vez lo más reciente que hemos tal vez venido haciendo en términos, digamos, de nuestra carrera, ahora bien, no son actividades que estén bajo mi responsabilidad absoluta y tampoco está, voy a decir yo, y tampoco yo las he diseñado en el 100%, que también eso lo menciono. Eh, Nosotros a nivel de nuestra carrera manejamos bueno, ya justamente la semana tras anterior terminamos nuestro tercer Congreso Internacional de Recursos Humanos, que lo trabajamos con universidades hermanas, ¿verdad? Y pues por lo menos, digamos, lo que viene a mi cabeza, ¿verdad? Para poder responder esto es que trabajamos estos espacios que son espacios donde utilizamos temas de actualidad que tiene que ver con nuestra área de competencia, ¿verdad? Concretamente, yo por lo general no solamente participo porque puedo ser parte del equipo de organización, como también pues a veces estoy más desde una perspectiva de participación pasiva, porque tal vez no tengo ningún rol en la organización. Y ya sea cualquiera, digamos, de las dos condiciones, me agrada muchísimo, o por lo menos es lo que, voy a utilizar el término que utilicé hace un ratito, me engancho, voy a decir yo, con ciertos colegas, con ciertas propuestas, ¿verdad? Con ciertos temas que no solamente provocan en mí, voy a decir yo, ese espacio de reflexión, producto de lo que está ocurriendo en la industria, producto de lo que está ocurriendo en términos, voy a decir yo, de lo que se espera de las áreas de recursos humanos, que son mi área de competencia, y justamente ese espacio reflexivo que hago conmigo misma es lo que al final me permite de alguna manera trasladarlo a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, claramente se genera, voy a decir yo, no solamente una conversación, sino que se genera un espacio por un lado reflexivo y como dice allí, de comprensión profunda, ¿verdad? Con respecto a cómo diferentes aristas, ¿verdad? Que se pueden señalar claramente, digamos, de este tipo de espacio. No solamente vamos a ver cómo las compañías lo están manejando, lo están administrando, lo están poniendo en práctica, ¿verdad? Sino cómo todo ello al final lo podemos contextualizar en términos, digamos, de los cursos que estamos llevando. Tal vez, maestro Adrián, es lo que tal vez podría argumentar con respecto a esta última pregunta que me hacía, que tal vez es lo más reciente que he venido manejando. Parto de mí misma, ¿verdad? Y después de ahí lo que hago es que lo llevo, digamos, a un espacio de reflexión con estudiantes, ¿verdad? Donde, pues, ya se alcanza, voy a decir yo, una comprensión más profunda, pero más desde la perspectiva técnica, ¿verdad? Más desde ese quehacer de la organización en relación a ciertos temas que son de nuestro interés como carrera, como profesionales, como área de competencia. Bueno, dando por concluido satisfactoriamente esta entrevista semiestructurada, que dará respaldo a la investigación Construcción de Aprendizaje Significativo en Modalidad Blended en Universidades 2023. Otra vez más, agradecerlo, licenciada, por su participación, por su colaboración. Sé que esta investigación va a servir de base para futuras investigaciones y también a su vez eh, va a aportar a la comunidad científica. Agradecido, licenciada, muchísimas gracias por su valioso tiempo y colaboración a esta investigación. Maestro Adrián, con muchísimo gusto, saludos cordiales desde Costa Rica, desde ya los mejores éxitos en este proceso de investigación que está llevando a cabo y confiamos que pronto podamos ver esa publicación, que yo creo que esa es la meta de todo académico, ¿verdad? En ese sentido. Saludos cordiales desde Costa Rica y cualquier colaboración que se requiera entre universidades hermanas y demás, maestro Adrián,
siempre quedamos pues a sus órdenes en ese particular. Y de verdad que para nosotros como Universidad Técnica Nacional, la carrera de Administración y Gestión de Recursos Humanos y una servidora, Betsaida Montero, pues es todo un gusto poder colaborar con usted en este proceso, esperando que se pueda llegar a la meta en el tiempo trazado para tal fin. Bendiciones y muchos éxitos. Gracias, licenciada. Buen fin de semana y saludos cordiales a la distancia. Igualmente, un abrazo fraterno también para usted y que todo marche muy bien. Muchas gracias, Gracias. maestro Adrián. Cuídese. Gracias.